Muy buenas tardes para el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, para el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de los Estados Unidos. Es un gusto tenerles hoy acá en esta primera actividad del ciclo de análisis de las elecciones en Estados Unidos que tendremos en los próximos meses. Es un tema muy relevante en la realidad internacional, así es que tendremos estos espacios de análisis para poder conversar al respecto. Quiero ceder antes la palabra, antes de que entremos en las exposiciones de fondo, al señor Hugo Picado León, quien es director del IFED, para que nos dé una bienvenida al ciclo. Don Hugo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, desde hace prácticamente una década, tiene la costumbre de organizar actividades académicas vinculadas no solamente a los ejercicios comiciales del país, sino también a las elecciones relevantes que se den en la región, en América Latina, en el continente o en el planeta. En este caso estamos al frente muy cerca de unas elecciones importantísimas para el mundo entero, las elecciones para presidenciales y parlamentarias de los Estados Unidos de América, y nos complace en esta oportunidad ofrecer a la ciudadanía, al público en general, este ciclo de 4 conferencias que arranca hoy y que organizamos en conjunto con el Observatorio de los Estados Unidos, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Y quiero agradecer en ese sentido a don Juan Manuel Muñoz como director del observatorio, y el otro socio estratégico, gran amigo y compañero de muchas batallas de este tipo académicas, nuestro profesor y amigo Constantino Urcullo, quien desde CIAPA está siempre muy abierto a participar, a promover y también a colaborar en este tipo de actividades. Espero que nos acompañen hoy todo el evento y que nos acompañen en los restantes eventos que tendremos el 13 de octubre, el 27 de octubre y después de las elecciones de los Estados Unidos el 10 de noviembre. Saludos cordiales. Muchas gracias, don Hugo. Le damos también la bienvenida a don Juan Manuel Muñoz, ¿verdad? Que hoy representa doble sombrero al Centro de Investigación y Estudios Políticos y al Observatorio de Estados Unidos. Don Juan Manuel. Muchas gracias, Mariela. En nombre, con mi título cargo de subdirector del Centro de Investigación y Estudios Políticos, y como dijo Mariela, también tengo el sombrero, ahora el gran honor, de hecho, de asumir la coordinación que me deja don Constantino Urcullo del Observatorio de los Estados Unidos a partir de este año y inaugurando este ciclo de conferencias. Para mí es un gran honor sustituirlo a él y presentarles a ustedes, introducirles. De hecho, mi tercer sombrero es que yo también voy a hablar en esta conferencia, introducirles a ustedes a este ciclo de conferencias. Les doy la cordial bienvenida, tanto desde el CIEP como desde el Observatorio de Estados Unidos. Es una elección muy importante. Ya sabemos, Estados Unidos es la potencia mundial, es el poder hegemónico en el sistema internacional y lo tenemos bastante cerca, ¿verdad? Siempre nos ha afectado como centroamericanos y centroamericanas tener tan cerca a esta potencia hegemónica. Entonces, de ahí que se justifique la importancia de haber creado el Observatorio de Estados Unidos hace casi 10 años. Entonces, realmente consideramos, tanto como CIEP y como Observatorio de Estados Unidos,
que es de bastante importancia estar monitoreando, darle un monitoreo a los acontecimientos que rodean la elección del próximo 3 de noviembre. Entonces, esperamos brindarles a ustedes en esta noche, tarde-noche, información que espero que pueda alimentar su curiosidad, la necesidad por satisfacer cierto conocimiento de lo que está pasando, ya que, como les dije, es de suma importancia para el sistema internacional y en lo particular para nosotros como centroamericanos después de tener tan cerca a esta potencia hegemónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Le damos también la bienvenida a don Constantino Urcullo y le cedo la palabra para que dé su saludo. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias al IFES, muchas gracias al CIEP y a Juan Manuel como director y coordinador del Observatorio de Estados Unidos. No en vano, no olvidó Juanma señalar que ya casi tenemos 10 años de estar en esta tarea de observar y que la vez pasada observamos las elecciones del 2016 y tuvimos actividad conjunta con el IFES también. En esa oportunidad Hugo participó en una de las conferencias. Yo nada más les doy las gracias por la invitación y quisiera recordarle a todos aquellos que nos están visionando hoy o escuchando también que el observatorio mantiene una página en Facebook que se llama Observatorio de los Estados Unidos. La mantenemos permanentemente abierta y llena de informaciones, estadísticas, de centros de estudio, con discusión de artículos de fondo sobre la política interna de los Estados Unidos. Es fácil, hay que entrar a Observatorio de los Estados Unidos y ya tenemos en estos momentos más de 1035 seguidores, lo cual es un éxito. Y esperamos que después de este ciclo también eso aumente y seguiremos satisfaciendo esa ansia de curiosidad por lo que pasa en los Estados Unidos a través de esa página y muchas actividades más. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, Juan Manuel, Constantino. Vamos ahora a entrar en materia, que es lo que le interesa a las personas que estamos acá reunidas para abordar el tema de la actividad de hoy, que es divisiones demográficas y las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Tendremos primero la participación de don Constantino Urcullo Fournier, quien es abogado y politólogo por la Universidad de Costa Rica, doctor en Sociología Política por la Universidad de París, fue director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica durante el periodo 1979-1984, ha sido profesor visitante de diversas universidades a nivel internacional y consultor especializado de organismos internacionales, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, donde fue coordinador del Observatorio de Estados Unidos desde su creación en 2011 y hasta el 2019. Es conductor del programa Desayunos de Radio Universidad. Don Constantino es también el director del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo CIAPA y autor de múltiples publicaciones académicas sobre democracia y gobernabilidad. Don Constantino, le cedo la palabra. Muchas gracias, Mariela. Yo, nada más hago la pregunta. Yo traje una pequeña presentación. ¿Ya la tienen ustedes en pantalla? Ya está la pantalla con la presentación. Puede dar inicio cuando guste. Bien. Bueno, esta pantalla se llama la ruta hacia los 270. Con 270 votos electorales, y hay que explicarle a los que no conocen bien el sistema electoral de los Estados Unidos, hay voto popular, votan todos los ciudadanos, pero por razones históricas que no viene al caso explicar, cada estado tiene un número de electores y ese número de electores está en proporción al número de representantes que tengan en la Cámara Baja. El número de representantes en la Cámara Baja se determina de acuerdo a la población de cada estado. Entonces hay estados muy populosos que tienen más electores y estados no tan populosos que tienen menos electores. En total por ejemplo, en este momento me viene a la idea Pensilvania. Pensilvania tiene 20 electores, es un estado populoso. El más grande es California, tiene como 40 electores, si mal no recuerdo. Pero para ser electo presidente de los Estados Unidos,
lo que se necesita es llegar a 270 electores en el colegio electoral. Esos electores son electos el día de las elecciones, el 3 de noviembre, y se reúnen el 8 de diciembre para elegir al presidente de los Estados Unidos. Normalmente esos electores votan por el candidato que ganó en su estado, ¿verdad? Que permitió que ellos fueran electores, porque es una elección salvo en Maine, pero donde el que gana se lleva a todos los electores del estado. Creo que es en Maine y en Nebraska que hay una pequeña excepción a eso. Entonces, para ser electo presidente de los Estados Unidos se necesitan 270 votos electorales que surgen de cada uno de los estados de acuerdo a su representación. Entonces, yo he sacado esta primera página de un artículo de dos autores que estudiamos, Juan Manuel y yo, desde el 2016, que se llaman Rui Teixeira y John Halpin, y son investigadores del Center for American Progress, que es un think tank, un centro de pensamiento muy distinguido en los Estados Unidos. Desde luego que no nos hemos limitado a eso, hemos consultado otras fuentes, Real Clear Politics, la pueden consultar en Google, y hemos consultado 538, que también se puede buscar en Google, y le encontrarán las menciones a esto en la página del Observatorio de Estados Unidos, y otros estudios también y artículos de el New York Times y de la prensa internacional. Bien, ¿cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta a la hora de juzgar esta elección en los Estados Unidos desde el punto de vista, o de analizarla más que juzgarla, desde el punto de vista sociodemográfico? Una primera es el color. A uno en Estados Unidos usan la raza, a mí no me gusta. Yo prefiero usar la denominación de color. Y aún esa no me termina gustando, pero bueno, esa es la oficial que utilizan todos los partidos. Dependiendo si usted es blanco, si es latino, si es negro o tiene orígenes asiáticos, hay preferencias de voto de acuerdo con esa variable. De acuerdo a la educación, si usted es universitario o no, y vamos a ver cómo se manifiesta eso. Después, de acuerdo al género, las mujeres votan diferente que los hombres. Y las mujeres con educación universitaria votan diferente que las mujeres sin educación universitaria. Después, los jóvenes, que no está aquí, pero también eso es otra variable que hay que considerar. Otra variable, dos variables que consideramos a la hora que hacemos el análisis en el observatorio, es comparar los resultados del 2016, Trump, ¿verdad?, con los resultados del 2018, elecciones de medio periodo. En las elecciones de medio periodo para el Congreso, los senadores se eligen cada 6 años, ¿eh? Y los representantes de la Cámara Baja, llamémoslo así, se eligen cada 2 años. Hubo elecciones en el 2018, el Partido Republicano perdió el control de la Cámara Baja, mantuvo el control del Senado, pero en términos generales esas fueron elecciones desfavorables al Partido Republicano y podrían augurar en algunos estados los resultados ahora del 2020, pero eso está por verse. Después tenemos el factor de las protestas raciales que se han desatado en los Estados Unidos por los excesos policiales. Eso va a afectar la elección. Ayer leía por primera vez un cálculo que se hizo de cuánta gente se había movilizado en esas manifestaciones. Cerca de 26 millones de personas se estima que participaron en las protestas por las cuestiones raciales. Ese es el movimiento social más grande, escribía el autor que leí ayer, que se ha dado en la historia de los Estados Unidos. Después hay diferencias geográficas. Los estados del centro, los estados rojos, que es el color del Partido Republicano, son más rurales, son más conservadores, tienden a ser más blancos en su composición. Esos estados tienden a votar republicano, y las costas son los estados azules: California, Seattle, Portland, Oregón, y tienden a ser republicanos. Lo mismo la costa este de los Estados Unidos. Nueva York es una ciudad democraticísima, ¿verdad? Y luego la división urbano-rural, y con una división
nueva que se está considerando en esta elección va a influenciar la elección, que son las zonas suburbanas de clase media. La religión es muy importante en los Estados Unidos. Es un tema que no debería ser tema de las elecciones para nosotros los costarricenses o algunos países europeos, pero lo cierto es que juega un papel crucial en la escogencia de los norteamericanos. Y después el juicio sobre Trump. Eso es inevitable. Digamos, decía un consultor político famoso, Joe Napolitan, que de hecho toda elección presidencial es un referéndum. ¿Ah? Es un referéndum sobre el gobierno que termina. ¿Qué fue lo que pasó en las elecciones del 2016? Un breve resumen. La señora Hillary Clinton obtuvo el 2.1 del voto popular, casi 3 millones de ventajas sobre Trump. Perdió porque perdió estados claves con muchos electores. Tuvo ventajas en las minorías hoy día de color, pero los Estados Unidos cada vez están haciendo un mosaico de minorías, donde ya por ahí del 2040-45 los blancos serán otra de las minorías. La señora Clinton obtuvo el apoyo del 80% de los negros, el 36% de los latinos y el 20% de los asiáticos. Y los grupos de colores representaban ya ahí un 27% del electorado. Obtuvo el 7% de los blancos con título universitario. El déficit entre blancos no universitarios, que es la base electoral fundamental de Donald Trump, fue de menos 31%. Ahí tuvo un fracaso grande la señora Clinton. Esto va a cambiar en la elección del 2020 porque los votos de colores van a ser un 2% adicional y los votos blancos se van a reducir. Esto augura, según algunos de los autores, es un panorama favorable a los demócratas, que en vez del 2.1 en el voto popular se augura que puedan llegar a tener un 3.2. Y todo esto también está muy relacionado con el grado de participación que tenga la población negra en esta elección, porque la vez pasada no salieron a votar con el mismo entusiasmo con el que votaron por el señor Obama. El electorado de Trump en esta elección tendrá que buscar más apoyo en blancos no universitarios, aumentar su base, que ya es grande. Tendrá que aumentar la base en los votos de colores y tendrá que aumentar en los universitarios blancos. Esto se ve difícil, pero bueno, esas son sus probabilidades de reelección. Y ahí yo saqué del mejor centro de investigaciones de los Estados Unidos, que es el Pew Research Center, unos datitos sobre los que paso rápidamente. Digamos, en este momento, cómo está el voto de aquellos que no son blancos. El 40% de los votantes demócratas o que expresan preferencia por los demócratas no son blancos. Eso es muy importante. Apenas un 17% es republicano o se inclina por el republicano. Y los graduados de universidad, un 28% demócratas y un 25% republicanos. Y eso sí, el señor Trump, que en el 94, en el Partido Republicano, el 68% eran gente de clase trabajadora, sin estudios universitarios. Hoy día es un 57%, pero los demócratas en ese grupo lo alcanzan nada más al 30%. Viéndolo desde el punto de vista de género, el 56% de las mujeres hoy día tienden en la elección del 18-19, se inclinaron por los demócratas. Y todavía eso sube en aquellas mujeres que tienen título universitario un 65% y baja a un 51% frente a un 40% de Trump. Vean ustedes que Trump no las tiene todas con las señoras, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer, Juan Manuel y yo nos dividimos los estados que se llaman battleground, que son péndulos, hay estados que
Miren, California nadie duda que lo va a ganar Trump, ¿verdad? Perdón, el que lo va a ganar Biden. Nueva York también. Texas probablemente lo gane Trump, aunque hay cierta tendencia, pero los estados del sur que son blancos predominantemente, aunque hay poblaciones negras importantes, tienden a ser republicanos. Pero hay estados que son firmes, pero hay estados que son péndulos, battleground. Una vez en algunas votaciones han ido en una dirección y otras han ido en otra. Bueno, yo analizo lo que se llama los estados del óxido, desindustrializados. ¿Ah? Y entonces, uno de ellos importantísimo, que la vez pasada Trump lo ganó por 23,000 votos, ya no recuerdo, un ínfimo porcentaje que le dio 20 votos electorales. Pensilvania aporta muchos votos electorales. Entonces, vean ustedes lo que pasó ahí en lo que se espera que va a pasar en esta elección. Los blancos que no tienen educación universitaria, que representaron el 33% de la votación en el 2016, y el 63% de los republicanos, un 51% de todos los votantes, esa población va a disminuir en Pensilvania. Los que tienen blancos con educación universitaria van a aumentar un 0.9. Los negros aumentan un 0.3, los hispanos un 0.7 y los asiáticos un 0.5. Cuando ustedes ven ese cambio demográfico importante, se dan cuenta que, por ejemplo, las encuestas que han salido hasta el día de hoy, algunas las citaré, revelan que probablemente Pensilvania, que la perdió el Partido Demócrata la vez pasada, esta vez tiene unos chances altos de ganarla. El otro estado que es de lo que se llama el Rust Belt Middle America, es Ohio. Ahí probablemente gane Trump. El cambio, sin embargo, la población blanca sin título universitario disminuye. Los que tienen título universitario blanco aumentan un 0.9, los blancos un 0.2, los hispánicos un 0.4 y los asiáticos un 0.4. Ahí va a ser difícil para el Partido Demócrata y es un estado que tiene 18 votos electorales. Recuérdense que para ganar se necesitan 270 votos electorales. Toda esta zona tiene 80 votos electorales que suman. Michigan, que se perdió la vez, no, sí, creo que se perdió la vez pasada por parte del Partido Demócrata. Ahí los blancos disminuyen de manera significativa, la gente con educación universitaria blanca aumenta, los blancos aumentan poco, los negros aumentan poco, los hispánicos también. Vean ustedes, Minnesota, donde va muy adelante hoy día el señor Biden, ahí va a disminuir la población blanca, pero los negros y los hispánicos no son tan digamos, no son tan numerosos como en otros estados. Luego, Iowa, que es parte de esta zona y es un battleground state, es un estado rural muy conservador, donde los evangélicos tienen una importancia muy grande, solo aporta 6 votos electorales, pero ahí también disminuye la población blanca y aumentan poco los otros grupos de color. Wisconsin, donde va muy adelante Biden en estos momentos, va en 2 dígitos creo, si mal no recuerdo, ahí disminuyen los blancos, aumentan la gente con educación universitaria. Los Estados Unidos es cada vez un país más educado y más diverso desde el punto de vista, llamémoslo racial, que es la expresión que ellos usan. Los blancos, los latinos tienen como un 17% de la población, los negros entre el 12 y el 13, pero sin embargo, para votar en Estados Unidos hay que inscribirse en los registros electorales y los hispánicos no se inscriben tanto como se inscriben los otros grupos demográficos. Hagamos un resumen de lo que va a pasar ahí en el medio oeste y en el Rust Belt, la franja del óxido, estados desindustrializados donde la población se fue la vez pasada, habían sido
estados industrializados, y mientras fueron industrializados fueron demócratas. Cuando se empiezan a exportar los empleos por parte de las compañías norteamericanas hacia otras zonas del mundo, se transforman en republicanos. La demografía se caracteriza por un bajo crecimiento general, por un bajo de la gente de color, salvo en Michigan, y hay un crecimiento de la población educada en las universidades y un decrecimiento moderado de los blancos. Hay una baja aprobación de Trump en esta zona, básicamente en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Los demócratas tienen aquí el reto de sacar a votar el voto negro a como salió a votar en 2012 por Obama o en el 2008 también. Y Biden tiene que sacar a votar a los universitarios blancos y también a las mujeres blancas sin educación universitaria. Trump está en el reto de agrandar su base electoral. Y nos vamos al nuevo sur, que no es este que ustedes están viendo. Nada más, el nuevo sur nuestro va a ser Georgia, Florida, North Carolina y Virginia. Eso es lo que se llama el nuevo sur. Este es el sur viejo, que hay un sur-sur y un deep south. Por ejemplo, un deep south, el sur profundo es Mississippi, Tennessee, Kentucky, Luisiana. Son estados muy trumpianos. No los vamos a analizar. Pero ahí tienen ambos señores que conquistar 73 votos electorales. Florida decrecen los blancos, aumenta un poquito los universitarios blancos y aumenta un poquito los universitarios, los negros, perdón, y aumentan los hispánicos, pero no pensemos que todos los hispánicos son demócratas, a pesar de que el señor Trump no ha sido muy cariñoso con los mexicanos, ¿verdad? El voto hispano en Florida está influenciado por la presencia de los cubanoamericanos. Luego nos vamos a Georgia, donde ahí disminuye también la población, donde disminuyen los educados universitarios que la vez pasada en Florida votaron y en Georgia votaron por Trump. Los negros aumentan un poco, los hispanos también en Georgia. En North Carolina es uno de los estados más disputados, disminuyen los blancos, hay una población negra importante que no aumenta mucho, pero aumenta también los hispanos. Y después en Virginia, ahí hay un gane, pero total de parte del Partido Demócrata, disminuyen los blancos sin educación universitaria, no aumenta la educación universitaria. Hay que recordar que Virginia está pegando con el distrito de Columbia, donde está la clase política más importante de los Estados Unidos. Ahí viven muchos de los que viven en DC, en el distrito de Columbia. Son 13 votos electorales y ahí la ventaja en todas las encuestas del señor Biden es muy grande. Resumen, el New South, hay crecimiento demográfico, gran porcentaje de color, básicamente los negros. En el 2016 los universitarios blancos votaron por Trump, lo mismo en Florida y en Georgia. Los blancos sin universidad van a disminuir en un 2% y en Carolina del Norte no hay incremento de la población no blanca. Trump la va a tener difícil en Virginia. Florida es clave para Trump y para Biden. Florida son 29 votos electorales. Es un estado grande y decide de elecciones en los Estados Unidos. Trump tiene que conquistar más latinos, tiene que afianzarse en Georgia y en North Carolina. North Carolina hay diferencias significativas entre las ciudades que tienden a ser demócratas y el campo que tiende a ser republicano. Y aquí en el New South, la participación de los negros será clave para los demócratas. Bien, casi la situación actual, ya casi termino, es que el señor Biden mantiene su ventaja, pero se está erosionando un poco las últimas semanas. No creo que no podemos descartar a Trump automáticamente que vaya a perder las elecciones y que no se pueda reelegir. Hay una probabilidad de que así sea. Y tenemos un elemento nuevo
en el panorama, y que es que la nominación de una nueva jueza a la Corte Suprema ante el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg se va a transformar en un tema de campaña donde surgirán los temas del feminismo y del aborto, propulsados por los grupos evangélicos más afectos al señor Trump. ¿A dónde estamos en encuestas? Bueno, las encuestas de septiembre del Monmouth University le daban al señor Biden en Arizona un punto. Arizona va a ser un estado clave, lo van a ver con Juan Manuel. Las de la Kaiser Family Foundation le daban 5 puntos en Arizona. Arizona es uno de los estados que se le puede salir a Trump. Después en Florida le dan 1 punto a Biden, y la Universidad de Suffolk en septiembre 11 y 14 en Carolina del Norte le da 4 puntos, y en Carolina del Norte el Kaiser Family Foundation le da, aquí no lo veo, 2 puntos al señor Biden. Vean ustedes la encuesta de Real Clear Politics. En los Estados Unidos, en su totalidad, le da 6 puntos al señor Biden. En Minnesota, 10 puntos a Biden. En Michigan, 7 puntos a Biden. En el segundo distrito de Maine, porque ahí se vota por distritos, le dan 6 puntos a Biden. En Wisconsin, 5 puntos a Biden. En Nebraska, en el segundo distrito, que es otro que tiene distritos, le da, donde se reparten proporcionalmente, le da 5 a Biden. Pennsylvania, 5. New Hampshire, 4 para Biden. Nevada, que va a ser un estado clave, 4. Arizona, 3 a Biden. Florida, 2, va a ser más difícil. Carolina del Norte, +1. En Ohio, pierde un punto Biden, y Iowa, como yo les decía anteriormente, es un estado que va a ganar el señor Trump. Vean ustedes en encuestas recientes de septiembre: Florida, Biden 2, Biden 10, etcétera. No me voy a detener en esto para que ustedes lo vean nada más en pantalla. Georgia, que es uno de los que me interesa a mí, ahí va ganando Trump en las últimas encuestas de septiembre por 2 puntos. Y luego en Texas va a ganar Trump, pero va a ser reñida. Iowa, Trump 2. En Maine, en el segundo distrito, Biden va ganando por 3. Y ya termino. Y ustedes tienen ahí también, de acuerdo a Real Clear Politics, ahí tienen ustedes, pueden verlo por los estados disputados, y lo pueden ver por la nacional. El averaje del promedio de Biden es 6.5 cuando había estado en el 9. Después, esto va a jugar mucho. La aprobación de Trump tiene una desaprobación de 8 puntos, y el 39% de la gente dice que el país va en mala dirección. Y la favorabilidad de Trump está en 13 puntos negativos, 55 a 42. Eso va a jugar. Esta es mi escogencia, este es mi pronóstico. Voy a jugar de Soraya de Persia, Hugo, y esto, mi pronóstico, utilizando un jueguito que tiene el New York Times. Mi pronóstico es que se necesitan 270 para ganar, y mi pronóstico ahí ubico a todos los estados, es 314 a 224 a favor de Biden. Pero créanme que como politólogo soy bueno, pero como clarividente soy malísimo. Así es que nada más lo dejo ahí para alguna cuestión meramente folclórica, y eso sería todo lo que yo tengo que señalar por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias por ese resumen y ese análisis, don Constantino. Vamos a pasar ahora, le voy a ceder la palabra a Juan Manuel Muñoz, quien es bachiller y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un doctorado en Política y Relaciones Internacionales por la Dublin City University en Irlanda. Actualmente es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, en donde también es subdirector del CIEP y ahora coordinador del Observatorio de los Estados Unidos. Muchas gracias, Juan Manuel, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mariela. Yo también voy a compartir una presentación y me voy a referir específicamente a las tendencias
las divisiones y tendencias demográficas en lo que se conoce más o menos, ¿verdad? Se conoce como la región del suroeste de Estados Unidos. Nuevamente, me monto en lo que mencionó Constantino, ¿verdad? Esta es una presentación, un análisis sobre demografía electoral, ¿verdad? Obviamente hay otras variables que juegan en cualquier análisis, en otro pronóstico, ¿verdad? Hubo otras variables que jugaron en las elecciones de 2016 y algunas de esas variables tal vez van a tener una influencia muy significativa también en estas elecciones, ¿verdad? Así como también lo tuvieron en las elecciones de 2018. Voy a hacer como lo que se hace se hace sobre todo en ciencias naturales, pero también a veces en ciencias sociales decimos ceteris paribus, ¿verdad? Es decir, si todo lo demás permanece constante, ¿qué podemos esperar, verdad? De la variación o de la variabilidad en factores clave, factores demográficos clave, ¿verdad? Brevemente, ¿verdad? Nada más para ilustrar un poco lo del voto popular y la diferencia entre voto popular y voto, el colegio electoral, ¿verdad? Que es una institución muy particular de Estados Unidos. Algún momento otros sistemas políticos la han tenido, ¿verdad? Pero se ha ido quedando prácticamente que el sistema electoral presidencial en Estados Unidos, ¿verdad? No, aquí no estamos hablando ni de senadores ni de representantes a la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Es una institución del sistema electoral presidencial, ¿verdad? Y para que se den una idea, ¿verdad? Cuando se habla del voto popular es, ¿quién ganó la mayoría de votos a nivel nacional, ¿verdad? Como pueden ver en esta diapositiva, Hillary Clinton ganó, si esto fuera Costa Rica, ¿verdad? Hillary Clinton habría ganado la primera vuelta electoral, ¿verdad? Pero el sistema electoral de Estados Unidos es diferente, ¿verdad? Entonces Hillary Clinton ganó la mayoría de votos a nivel nacional, pero perdió el voto electoral. Y eso ha pasado anteriormente. Recordemos la elección de 2001 entre George Bush del Partido Republicano y Al Gore, ¿verdad? Del Partido Demócrata, que se perdió por un margen súper mínimo en Florida, básicamente, que eso se tuvo que disputar a través de las cortes, ¿verdad? Vean entonces en este gráfico cómo está distribuido el colegio electoral. Como lo dijo Constantino, eso se relaciona con el porcentaje, la proporción de población que cada estado tiene, ¿verdad? Entonces tenemos estados grandes como California, grandes en términos poblacionales, como California, Texas, Nueva York, ¿verdad? Y tenemos estados que, territorialmente son bastante grandes, ¿verdad? Algunos estados del norte, pero tienen una proporción bastante pequeña. Como les dije, yo voy a continuar con el análisis de divisiones demográficas lo que se conoce como el suroeste de Estados Unidos, ¿verdad? Esto no es tan fácil de definir, ¿verdad? Aquí este estado que aparece en rosado es Kansas, ¿verdad? Pero en algunas definiciones aparece como un estado a veces del medio oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Otros lo clasifican como suroeste, pero yo me voy a referir a estos estados que tenemos, ¿verdad? Específicamente los que se consideran como los estados de lucha, los swing states, estados pivote, que se tambalean un poco entre republicanos y demócratas, ¿verdad? Vean que California está dentro de este grupo, pero no voy a hablar de California porque, como lo mencionó Constantino, ese es seguramente un bastión, eso es un bastión casi seguro de los demócratas, lo mismo que
vamos a ver, Oklahoma, Utah y Oklahoma, que son bastiones republicanos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay como 66 votos electorales o votos del colegio electoral, ¿verdad? Que está en disputa. Véanlo aquí. Entonces, ¿por qué es que hablo que es estados como Oklahoma y Utah son bastiones de los republicanos, ¿verdad? Porque prácticamente desde el 52, estos dos estados solamente perdieron, bueno, Oklahoma la ganó Kennedy en el 60, ¿verdad? Y un año después, bueno, la elección siguiente, en el 64, la ganó Lyndon Johnson, ¿verdad? Y lo mismo en Utah. Pero después de eso, ha sido estado seguro de los republicanos. En cambio, en California, desde el 92, vienen ganando los demócratas ahí, ¿verdad? Es una historia diferente Texas y Arizona, ¿verdad? Ustedes lo ven aquí, que esos parecen bastiones o parecen estados seguros de los republicanos, no obstante, debido a lo que venimos hablando, ¿verdad? Si todo lo demás permanece constante, los cambios demográficos podrían tener una influencia determinante en las elecciones, principalmente en Arizona. Texas está todavía difícil para los demócratas, no obstante las encuestas dan para pensar de que los demócratas podrían ganar Texas también, o sea, les da posibilidades y los demócratas obviamente ven una posibilidad ahí y no van a jugarse el chance, ¿verdad? Y tampoco van a jugarse el chance en Colorado, Nevada y Nuevo México, que bueno, han sido estados tradicionales, han sido estados que han ganado desde 2008 los demócratas. No obstante, eso sí tiene esa característica más de pivote, ¿verdad? O de péndulo, que a veces ganan los demócratas y los republicanos, especialmente los últimos 30 años para acá, ¿verdad? Ok, comencemos con Texas, ¿verdad? Como les dije, este estado, pues es normalmente, o se puede considerar que es un estado fuerte de los republicanos. No obstante, hay razones para pensar de que es un estado que podrían ganar los demócratas, ¿verdad? Tomemos en cuenta, bueno, el factor demográfico, ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Perdón, que estoy aquí con... El factor demográfico, ustedes lo ven aquí. El fuerte, como ha sido en otros estados, para los republicanos, para Donald Trump, ha sido las personas que no tienen educación universitaria, blancas que no tienen educación universitaria. Vean, 76%, ¿verdad? Para los demócratas, normalmente ganan en otros estados, o ha sido como una tendencia que también ganan el voto de personas con educación universitaria. Sin embargo, en Texas no ese es el caso, ¿verdad? En Texas, una mayoría de personas con educación universitaria, que son blancas además, votaron por Donald Trump en el 2016. Las personas negras, bastante alto, votaron por los demócratas, ¿verdad? Pero apenas representa un 13% representaron un 13% del electorado y posiblemente va a disminuir en este estado. ¿Qué otros factores nos hacen pensar de que los demócratas tienen posibilidades? Bueno, ya lo mencionó Tino también. Por un lado, que disminuye, bueno, el apoyo o
el apoyo hacia el presidente es bajo. Las personas consideran, de acuerdo con encuestas, consideran que Trump no está haciendo un buen papel tanto ni en lo económico ni en la parte de política sanitaria, ¿verdad? Y otros factores que también, otros factores de política pública que están influyendo ahí. Pero también hay que pensar los resultados de las elecciones de medio periodo de 2018. Ustedes pueden recordar a Beto O'Rourke en 2018 que tuvo un muy buen desempeño ahí, tratando de ganarle la elección gubernatorial al candidato republicano, ¿verdad? Entonces, y además de los candidatos, de las personas que se lanzaron candidatas para las elecciones senatoriales y las de la Cámara de Representantes, que los demócratas también tuvieron muy buen desempeño ahí. Por último, hay que tomar en cuenta este otro factor, ¿verdad? Las personas blancas, especialmente sin educación universitaria, estarían disminuyendo en estas elecciones, mientras que las personas hispanas, hispanoamericanas, que valga decir que a nivel regional es una población bastante importante, ¿verdad? No solamente en Texas, vamos a ver que en los otros estados también. A nivel regional y en Texas en particular, los votantes de origen hispano estarían aumentando. Y en Texas en particular, votaron muy bien a favor de los demócratas, no tan bien como las personas afrodescendientes, ¿verdad? Pero sí votaron mucho mejor que en otros estados. Las personas hispanas votaron a favor de los demócratas bastante alto, ¿verdad? Lo que nos hace suponer de que Donald Trump y los republicanos van a buscar tratar de rasgar votos de personas hispanas en Texas. Arizona, ¿verdad? Vieron que en Texas las personas con educación universitaria votaron en mayor proporción el republicano, pero en este caso están casi parejos, ¿verdad? Véanlo aquí. Las personas con educación universitaria blancas casi que votan tanto republicano como demócrata, ¿verdad? Está como muy parejo el asunto ahí. El fuerte de Donald Trump siguen siendo las personas en este estado, siguen siendo las personas con baja escolaridad, ¿verdad? Y se repite la tendencia, ¿verdad? Que vamos a tener personas hispanas, una mayor población de personas hispanas, ¿verdad? Ganando o aumentando su caudal electoral, si todo lo demás permanece constante, ¿verdad? Aquí vale reseñar que Arizona, ¿verdad? Si bien lo han ganado los republicanos en las elecciones anteriores y en la elección de 2016 la ganó Donald Trump, hay que reseñar que a diferencia de Texas, ¿verdad? El margen de ganancia, el margen con el que ganaron los republicanos, Arizona fue muy pequeño, ¿verdad? Eso hace también pensar de que este estado tiene más probabilidades que Texas que se pierda, que los republicanos lo pierdan en favor de los demócratas, ¿verdad? Entonces hay que ponerle atención a este estado, a Arizona. Colorado, este sería como de estos estados péndulos, ¿verdad? Sería como el estado fuerte de los demócratas, ¿verdad? Este es probable, tal vez, si las tendencias persisten, que lo ganen los demócratas. Pero bueno, igual, ¿verdad? Yo no soy pitonizo y eso pues cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Vean aquí que en el caso de Colorado observamos ese fenómeno, ¿verdad? Esa tendencia de que las personas blancas con escolaridad más alta lo tienen a ganar los demócratas. En cambio, las personas con mayor escolaridad no votaron tan bien a favor de los republicanos, ¿verdad? Las personas negras, igual, ¿verdad?
y los hispanos, que representan un porcentaje bastante alto de la población, ¿no? No es el más alto, pero es un porcentaje importante. Y que además aumentaría respecto a la elección de 2016. Nevada, junto con Nuevo México, el Partido Republicano, las personas estrategas del Partido Republicano han dicho de que Nevada y Nuevo México se lo van a ganar, se lo van a quitar a los demócratas. Y de hecho, la semana pasada Donald Trump estuvo en Nevada, ¿verdad? Dio un discurso, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da una idea de qué tan importante está siendo estos 6 votos electorales, ¿verdad? Para la campaña de Donald Trump. Quieren quitárselo, perdón, a los demócratas y quieren conservar Arizona y Texas, ¿verdad? Entonces, vean cómo se está yendo esa campaña hacia estos estados, ¿verdad? Especialmente Nevada y Nuevo México. Vemos un fenómeno similar como lo observamos en Arizona, en términos de que las personas con escolaridad alta, con educación universitaria, casi que votan iguales, o demócratas o republicanos en la elección de 2016. Vamos a ver qué pasa en la elección de 2020. Ese grupo poblacional está pronosticado a disminuir, aunque es una disminución un poco pequeña, ¿verdad? Más importante va a ser la disminución del tamaño de la población respecto a otras poblaciones, de la población sin escolaridad, ¿verdad? Que ese es el grupo de votantes fuerte de Donald Trump. Igual, el grupo poblacional de personas hispanas, 60% votaron a favor de Hillary Clinton en 2016 y solamente un 32% lo hicieron por republicanos, pero ven ustedes que entre hispanos no es tan fuerte el apoyo electoral que reciben los demócratas, ¿verdad? En comparación a las personas negras, ¿verdad? Entonces vean ustedes aquí, personas negras que votan a favor de los demócratas y personas negras que votan a favor de los republicanos, en comparación a personas hispanas que votan a estos dos partidos, ¿verdad? Son las personas negras las que tienden a votar demócratas y entonces, como lo mencionaba Constantino, los demócratas están buscando aumentar la asistencia a las urnas por parte de personas negras, ¿verdad? Porque esa fue la gran debilidad que tuvieron en 2016, ¿verdad? A pesar de que las personas que votan, las personas negras que votan a favor de los demócratas es alto, en realidad, si uno le descuenta el factor abstencionismo entre personas negras, ¿verdad? Hombres y mujeres negras, es alto, ¿verdad? Entonces, el gran reto que tienen los demócratas es de incentivar ese voto para las próximas elecciones. Tal vez todos los sucesos de mayo, ¿verdad? Con la muerte de George Floyd y después, 2 meses después, la muerte de otro hombre negro a manos de la policía, ¿verdad? Y todo lo que el revuelo que tuvo, ¿verdad? El movimiento social que impulsó, tal vez esto tenga ese efecto de impulso también para el votante negro en las próximas elecciones. Nuevo México es el otro estado, como les dije, que los republicanos han dicho que van a enfocarse en buscar, en quitarle electores a los demócratas, ¿verdad? Y van a intentar hacerlo nuevamente entre personas hispanas y entre personas seguramente van a tratar de aumentar también ese sector, porque ya ven ustedes de que si bien las personas
que votaron a favor de Donald Trump en 2016 son en su mayoría personas que tienen niveles de escolaridad bajos, ¿verdad? No tienen educación universitaria. Tampoco es que votaron en demasía, ¿verdad? Ya ven que un 33% de personas que sin escolaridad universitaria votaron demócratas también en Nuevo México. Y entonces la campaña de Donald Trump va a tratar de convencer a muchos de esos votantes de que se sumen a los republicanos, ¿verdad? Y también lo tendrían que hacer seguramente entre personas con escolaridad alta, entre las personas que tienen educación universitaria, ¿verdad? En resumen, estos estados están marcados por el rápido crecimiento y grandes de minorías étnicas, especialmente del grupo hispano, ¿verdad? Son bastante las personas descendientes de inmigrantes de América Latina dentro de esta región, el suroeste de los Estados Unidos, que acumula 66 votos electorales, ¿verdad? Que podrían volcar la elección a favor de los demócratas o de los republicanos, ¿verdad? El grupo fuerte de Donald Trump son las personas blancas sin educación universitaria. No obstante, tampoco es que votaron en demasía, ¿verdad? Donald Trump y su campaña todavía tienen el gran reto de convencer a personas que no votaron por ellos, votaron por los demócratas, ¿verdad? Que voten por la reelección de Donald Trump en estas elecciones, pero también lo tendrían que hacer seguramente en grupos de hispanos, ¿verdad? Que eso tal vez va a ser más difícil, ¿verdad? Pero también en el grupo de personas con educación universitaria, que como les expliqué, ¿verdad? Especialmente en Texas es muy alto, ¿verdad? El grupo de personas con educación universitaria que votaron a favor de Donald Trump, pero también lo encontramos en Arizona y Nevada, ¿verdad? Estuvo como muy parejo, ¿verdad? Ahí casi que 50-50 se fueron a favor de demócratas y republicanos entre este grupo que tiene educación universitaria. Entonces, seguramente Donald Trump y su campaña, mejor dicho, va a tratar de quitarle votos a los demócratas ahí, ¿verdad? Entonces, todavía es difícil saber lo que va a pasar con Texas, ¿verdad? Texas es como la gran pregunta. Si ustedes siguen redes sociales y siguen a politólogos y politólogas que están escribiendo mucho, ¿verdad? También los blogs, la blogosfera, ¿verdad? Y las encuestas. Texas, las encuestas nos dicen que podría ser un gane de los demócratas, ¿verdad? Sin embargo, viendo las tendencias anteriores, ese va a ser como el estado más difícil de pronosticar, ¿verdad? Ese es el estado como que nos cuesta más como determinar. Lo podrían ganar los demócratas y lo podría perder Donald Trump y los republicanos en estas elecciones. Vamos a ver qué pasa. Entonces les agradezco mucho su atención. Yo me quedo por aquí. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu participación. Vamos a abrir ahora un espacio para algunas preguntas que ya las tenemos por acá, ya nos han ido llegando. A ver, en primer lugar, nos manda un saludo nuestro colega Jesús Guzmán y nos pregunta algo que ya Juan Manuel me parece que tocó un poquito, pero dice, en 2016 se habló que un problema de Hillary Clinton fue que no logró movilizar lo que se llamó la coalición de Obama, que le dio el triunfo en las elecciones de 2008 y de 2012 a los demócratas. ¿Será posible que Biden logre movilizar de nuevo a esa base electoral que le dio el triunfo a Obama, pero que no logró aglutinar a Clinton? No sé ahí cuál de los dos quisiera. Yo nada más hago una observación muy breve. La escogencia de Kamala Harris es casualmente un intento de movilizar esa base, es decir, porque es una escogencia étnica, negra
y de origen asiático. Eso es un mensaje muy claro, y además mujer, que las mujeres, como yo lo señalaba antes, se le han estado desgranando, se le han estado yendo al señor Trump de una manera significativa. Los negros tienen representación en Kamala Harris, hija de jamaiquinos, y lo mismo los asiáticos, que cada día tienen una representación más interesante dentro de la población de los Estados Unidos. Creo que, bueno, todo depende, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en Carolina del Norte, eh, y esto es lo último que digo, Biden tiene el apoyo de un representante negro popularísimo, es decir, que fue el que lo propulsó a ganar en gran parte ahora olvido el nombre, pero la primaria del Partido Demócrata. Es cómo se combinan una multitud de factores. Posible, sí es. Probable, también es probable. ¿Cuál es el grado de probabilidad? Eso se lo dejo a Juan Manuel, que es matemático, y yo no. Yo creo que, bueno, uno podría hablar de que es probable, ¿verdad? Desde el punto de vista del conocimiento previo, ¿verdad? Si hay gente que se atreve a dar algunos pronósticos, ¿verdad? Las apuestas, por ejemplo, también dan algún grado de las apuestas que se hacen, bueno, en algunos estados y en otros países que son legales, ¿verdad? Sin embargo, es difícil, ¿verdad? Es como darle una cifra, es muy, muy difícil, ¿verdad? Eso habrá que verlo después, ¿verdad? También hay pronósticos que se hacen con base a modelos, pero yo creo que igual la información todavía es muy escasa. Yo más bien me someto al rol de la interpretación, ¿verdad? De la interpretación o hermenéutica, si le quieren decir, de estos acontecimientos, sumado a estos otros factores, ¿verdad? De los que venimos hablando. Lo que dice Constantino tiene demasiado sentido, ¿verdad? La elección de Kamala Harris es una señal que se le está enviando al electorado, a la población negra, ¿verdad? Frente a un Joe Biden que, bueno, es un señor de avanzada edad y que ha tenido sus tropiezos en su campaña electoral, ¿verdad? Pero más que todo, yo creo que es un mensaje que se está buscando esas minorías étnicas, especialmente la población negra y los asiáticos, ¿verdad? Debido a ese mestizaje de la candidata a la vicepresidencia en este caso, ¿verdad? Yo también creo, ¿verdad? Pero es difícil verlo. Yo también creo de que va a haber un sector resentido de población, de personas negras, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado en los últimos meses, la reacción de Donald Trump. Yo siento de que va a haber un sector del electorado negro que va a manifestar ese resentimiento en las urnas, y porque ya lo ha manifestado, ¿verdad? A través de movimiento social, en redes sociales, en encuestas, ¿verdad? Donde manifiestan de que en Estados Unidos existe un racismo estructural, ¿verdad? Y que están cansados de eso, ¿verdad? El tema del racismo estructural se ha metido en estas elecciones, y yo creo que a pesar de que han sido eventos que han sucedido con una distancia de varios meses hacia las elecciones de 2009, también han tenido repercusiones. Ya lo vimos bueno, ustedes tal vez han leído noticias de milicias que grupos ahí que andan enseñando sus armas, ¿verdad? Ya que las leyes en Estados Unidos lo permiten, ¿verdad? Un movimiento social de extrema derecha, ¿verdad? Que anda enseñando sus armas, ¿verdad? Y eso más bien tal vez puede motivar a ese voto de resentimiento, ¿verdad? De las personas negras y de las personas que también blancas e hispanas de otros grupos, ¿verdad? Que
que está en contra del racismo, ¿verdad? Yo pienso de que puede suceder una sorpresa, ¿verdad? Pero es muy difícil darle como una probabilidad a eso. Pero yo considero una cifra, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Yo sí considero de que esto nos puede dar una sorpresa en las elecciones de noviembre, ¿verdad? Resentimiento, el factor de Kamala Harris y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Los eventos recientes contra de la extrema derecha. Muchas gracias, Juan Manuel. Nos pregunta Katy Seis o Katy Safe, no estoy segura cómo se pronuncia. Entre algunos ciudadanos estadounidenses existe el temor de que si no gana Trump, empiece una guerra civil. ¿Qué tan factible es esto? Tenemos varias preguntas, entonces voy a ir sacando las que nos dé tiempo, ¿verdad? El tiempo que habíamos estimado, conforme nos vayan entrando, ¿ok? Bueno, yo respondo rápido. Yo no veo probabilidades de guerra civil, ¿verdad? Es decir, ha habido algunos episodios de violencia, pero yo no veo grupos organizados llamando a desconocer al Estado y sobre todo la relación que ella hace como Trump, que sería el que impediría la guerra civil. Trump ha sido un factor de división en la política norteamericana más bien. No digo yo que lleve a la guerra civil, pero a mí sí me parece que lo que hay que tener en cuenta ahí es una situación conflictiva que se podría presentar a la hora del conteo de los votos, porque todos sabemos que va a haber una cantidad importante de votos por correo y ese conteo se va a hacer muy lento y podría ser, yo leí el artículo de una politóloga norteamericana o una política norteamericana, no recuerdo, pero que el título era el siguiente. Podría ser que no vamos a tener los resultados el 3 de noviembre en la noche y podría ser que no los vamos a tener todavía el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es el día que se reúne el colegio electoral para votar. Entonces, el conteo va a ser un conteo difícil, conflictivo y probablemente va a terminar como terminó en el 2002 con Bush contra, ¿cuál era el candidato, Juanma? Al Gore. Al Gore, que al final el conteo de votos que se llevó hasta el extremo en Florida terminó siendo decidido por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y ahí la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, estamos en medio de eso. Con la señora Bader Ginsburg había sido una corte de 5-4, pero con un presidente de la corte, el señor Roberts, que inclinaba la balanza en determinados momentos en un buen sentido progresista, si se quiere usar esa expresión. Pero bueno, si Trump se sale con la suya y nombra a esta jueza conservadora en vez de la señora Ginsburg, la relación de fuerzas estaría 6-3 a favor de los conservadores y probablemente si la situación está muy delicada, veríamos repetirse el escenario del 2002. Pero yo en este momento, yo no veo un escenario de guerra civil en los Estados Unidos. Perfecto. Hay varias preguntas, pero me voy a enfocar específicamente en las que tocan los temas del proceso electoral norteamericano, porque hay algunas como qué pasaría si gana uno u otro y el impacto para Centroamérica, pero me voy a enfocar en las que tienen que ver con el proceso electoral, que es las que estamos hablando. Nos dice, vamos a ver, Alina Ortega, buenas tardes. En lo que respecta a la variable religiosa, es un hecho que la influencia del evangelismo estadounidense ha conformado una teología política en torno al poder y sistema partidario norteamericano, sector que sin duda ha sido un factor clave para el gane de Trump. Sin embargo, se han evidenciado rupturas en el apoyo hacia por parte de dicho grupo. ¿Es posible dimensionar un panorama favorable para su reelección, teniendo en cuenta las grandes tensiones y disidencias existentes que emergen de un sector tan estratégico para Trump? El sector evangélico y su desagregación, digamos, su ruptura interna. Ya, léalas todas y después las respondemos Nos pregunta, esa es sobre ese sector, nos pregunta Guillermo Navarro, nos felicita por la conferencia y dice, por lo que se plantea, no existe un voto étnico automático
que identifique a grupos compartidos. Hay tendencias, pero no parecen claras, principalmente en el sur. Tomando esto en cuenta, ¿podrían comentar las tendencias históricas en este panorama? Por ejemplo, el abstencionismo afroamericano. ¿Esto se debe a una sensación de exclusión del sistema democrático? Y se podría plantear que en los estados del sur, con mayor crecimiento demográfico hispano y afroamericano, son escenarios más complejos por el voto. Esto se relaciona directamente a la tendencia. Edwin Marín Gómez nos pregunta, ¿cuánto peso tiene el discurso discriminatorio de Trump en estas elecciones? ¿Aún puede seguir convenciendo a los electores a pesar de su manejo de la pandemia? Varia gente también nos ha preguntado el impacto de la pandemia y de esta crisis que estamos viviendo en ese desmembramiento, digamos, del apoyo a Trump. Jorge Gamboa pregunta, bueno, lo que les decía, a varias gente le interesa saber cuál sería el cambio del panorama que tendríamos en Centroamérica si quedara Biden electo. Básicamente ahí cerramos las preguntas que tenemos. ¿Qué hacemos? Juanma, nos las repartimos. Yo veo aquí varios temas: evangélicos, abstencionismo, sí, discriminación y pandemia. Bueno, no sé si esto, sí, yo tengo algunas ideas, ¿verdad? Si quiere, comience usted y haga un resumen de sus respuestas y luego yo doy mi aporte, si le parece. De acuerdo, de acuerdo. Si somos team, somos equipo. Mire, el tema de la religión, ha habido sus divisiones ahí, pero realmente él ha tomado medidas de política pública que han beneficiado a esos grupos. Sin embargo, no estamos ante el fenómeno del Tea Party, no estamos ante el fenómeno de un evangelismo muy militante detrás de él. Yo tengo algunos datos del Pew Research Center del día de hoy donde muestran de que realmente el tema religioso va a jugar, pero recuérdense ustedes una cosa, el señor Biden es católico y es católico practicante. No lo pueden acusar de ser un liberal ateo o agnóstico, viene de una familia católica. El tema religioso que Trump lo ha querido posicionar, va a ser difícil que lo posicione frente a un candidato con esos antecedentes religiosos. Esperemos al martes. El martes es el primer debate. Esperemos el martes y el martes entrante, y yo creo que ahí veremos si ese tema se plantea, porque es inclusive paradójico que un señor como Trump, digamos, él puede hacer con su vida lo que quiera, pero realmente con una vida personal tan dispersa en ese terreno religioso de la moral, tiene el apoyo de los evangélicos, de ciertos sectores evangélicos. Yo particularmente no pienso que esto vaya a ser un tema. El tema ha sido ley y orden, ¿verdad?, que lo ha venido planteando frente a la protesta, las condiciones personales de Joe Biden, al que le dice Sleepy Joe, es decir, que se queda dormido porque está viejito. Bueno, está jugando a chiquillo Trump, porque lo que lo separa es una distancia de 3 años, ¿verdad? También, yo creo que para mí no va a ser un tema determinante, condicionante sí. Después, el abstencionismo, aquí yo sí quiero extenderme un poquitín, y el abstencionismo de la población negra, no es solo que las personas negras no quieran participar, sino que no han podido históricamente participar. Antes existían lo que eran los poll taxes. Para inscribirse en el registro electoral había que pagar una cierta cantidad de dinero. Gente pobre, como las personas negras en el sur, tenían que escoger entre dedicarle dinero a su familia y a la comida o inscribirse en el registro electoral y hacer una erogación grande.
Y digamos, todavía hoy día en los Estados Unidos, los estados tienen diversos sistemas para lograr la inscripción en el registro electoral. Y esos sistemas implican algún costo en dinero o algún costo en tiempo que no está siempre a la disposición de la población trabajadora negra y latina. ¿Ah? Los latinos son otros que tienen obstáculos para la participación política y la inscripción. Después, el tema discriminatorio de Trump. Bueno, es un tema que obviamente ese discurso, sobre todo en contra de los latinos, violadores, traficantes de drogas, asesinos, bueno, pues afectará a la población latina, pero hay una población que está muy contenta con eso, la que se siente amenazada de que su país blanco de pronto se transforme en un país mestizo. Qué lindo, ¿verdad? Dicen que la hemoglobina se potencia cuando hay cruce de razas y eso a mí me gusta mucho, pero bueno, hay gente en los Estados Unidos a que eso no le gusta y el discurso discriminatorio juega en un sentido o en el otro. La pandemia, yo creo que ahí va a haber cierta crítica y cierto cobro, pero todavía vemos que hay gente que va a las manifestaciones de Trump sin mascarilla. ¿Ah? Hay gente que niega la pandemia, hay gente que se niega a ponerse la mascarilla. Dicen que esto es una conspiración global para ejercer el control y aquí los hay. Hay algunos de esas personas que piensan eso, y en los Estados Unidos también lo hay, ¿no? Digamos, el que nosotros universitarios costarricenses nos parezca que eso no está bien, que no es correcto, que no es útil, que no es práctico, que no es inteligente, eso no quiere decir que haya en los Estados Unidos gente que no piensa igual de nosotros y eso juega en uno y otro sentido. Yo pienso que va a jugar más en el sentido negativo hacia Trump, con un país con 200,000 muertos al día de ayer, ¿verdad? Eso es una cifra de pavor y sobre todo que es interesante. La primera ola de la pandemia y parte de la segunda toca a los estados azules en las costas, ¿verdad? Pero ahora está tocando a los estados rojos en el centro del país y puede haber ahí un cobro. Ahora, la otra pregunta de qué repercusiones tiene para Centroamérica uno u otro. Hay que tener claro algo que vos decías al inicio, Juan Manuel. Es decir, nosotros somos una zona muy pequeña en la zona en la zona de influencia de una gran potencia. En ese contexto, el cálculo político de los candidatos no es un cálculo que se dirija hacia nosotros específicamente, salvo por el tema del control del tráfico de drogas o salvo por el tema de las migraciones, ¿ah? Que tiene que ver con los Estados Unidos. Pero el gran tema, otro de los grandes temas en esta campaña va a ser la relación de los Estados Unidos con China. Y en ese tema va a haber una discusión grande porque hay un cierto consenso entre los dos partidos en enfrentar a China. Yo creo que Biden la enfrentará de una manera un poco más suave, pero la enfrentará el antagonismo y la rivalidad entre las dos grandes potencias. Trump probablemente azuzará y echará gasolina al fuego en la campaña y después retrocederá como retrocedió con Kim Jong-un, ¿verdad? Recuerden ustedes que le amenazó con que le iba a caer fuego del cielo y después se fue a abrazar, no se abrazó, se dio la mano y se sonrió con él como lo ha hecho con Putin. Entonces yo no creo que Centroamérica sea un factor determinante en la campaña política norteamericana y ni siquiera América Latina en su conjunto, salvo el tema de Venezuela, que sí ese es un tema que va a provocar discusión, y el tema de Venezuela y Cuba. ¿Ah? Pero ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador, populista de izquierdas, en la Casa Blanca, se sonrió con el señor Trump. Jair Bolsonaro también tiene buenas relaciones. Yo no creo que nosotros seamos un tema de la campaña electoral, ni que al final el tema Trump vaya a ser un tema que determine de nueva manera las relaciones con América Latina. Ya lo determinó. Kerry y Obama habían dicho que la doctrina Monroe no iba a seguir vigente. ¿Ah?
Y lo primero que hace Rex Tillerson y Pompeo es renovar el derecho de intervenir de los Estados Unidos en la región. Esa es una cosa ya establecida al margen de la campaña. Yo creo que los demócratas volverán a una posición más razonable con respecto a América Latina, pero no creo que nosotros seamos uno de los puntos centrales de la campaña. Juan Manuel, ¿vos querías agregar algo? Sí, con el factor religioso, yo coincido con Constantino. No creo que sea un factor determinante por lo que él dijo, ¿verdad? Con respecto a Joe Biden, es un hombre católico. No son las elecciones de 2004 cuando se religió George Bush, ¿verdad? Que, bueno, George Bush también era, evangélico, ¿verdad? Es una persona que también profesa una religión y el factor religioso fue determinante en ese entonces, ¿verdad? También la economía en ese momento era muy favorable y bueno, ese factor llevó a determinar las elecciones. No obstante, estas elecciones yo un poco tratando de responder la pregunta anterior creo que era Katy Sasser, creo que estas elecciones son muy polarizantes, ¿verdad? Y el Estados Unidos, el mundo en general se ha vuelto muy polarizante, muy polarizado, mejor dicho. No específicamente ahora, ¿verdad? Sino que estamos hablando de esta década, ha sido una década que ha polarizado a la sociedad estadounidense, ¿verdad? Entre conservadores y más liberales, el liberalismo entendido en un sentido amplio, también moral, ¿verdad? Y también entre las personas que se han favorecido, los grupos que se han favorecido con la globalización, el comercio internacional, la forma en que funciona el sistema financiero internacional, ¿verdad? Esas personas o grupos sociales que se han visto favorecidos con eso y las personas que se han visto afectadas con la globalización y que también muestran resentimiento a las personas que tienen o a las personas que se han visto más favorecidas también en términos sociales, ¿verdad? Los que han podido ir a la universidad, ¿verdad? Los que han tenido que quedarse buscando un trabajito ahí, a veces trabajos y muchas veces, en su mayoría, tal vez trabajos mal pagados, ¿verdad? Entonces, la sociedad se ha visto polarizada o esa polarización se ha hecho manifiesta tal vez en los últimos 5 años, ¿verdad? Porque todavía en los primeros 5 años de la década 2010 hubo un repunte económico y eso como que invisibilizó un poco esas divisiones. No obstante, yo creo que la pandemia, por decirlo así, se viene a pasear en todo, ¿verdad? La pandemia se profundiza aún más y lo hace de una manera más acelerada esas divisiones socioeconómicas y entonces eso es lo que yo siento, me temo, ¿verdad? Me da temor de que vaya a profundizar esas divisiones, ¿verdad? Que se refleja un poco en esa polaridad de conservador, liberal en Estados Unidos, que usualmente se correlacionan o se asocian también con personas que han podido ir a la universidad y que comparten cierto tipo de valores, ¿verdad? Entonces yo siento que por ese lado las elecciones van a ser más polarizadas inclusive que 2016. En ese sentido, si esto se va a reflejar en el voto, ¿verdad? No estoy tan seguro, ¿verdad? Porque también esto repercute, como les dije, un resentimiento de grupos sociales, ¿verdad? Que van a tratar de desbancar a Trump de esa oficina, la oficina presidencial, ¿verdad? Alguien preguntó sobre los estados del sur que son más complejos, ¿verdad? Efectivamente, tienen una población, sobre todo hispana, ¿verdad? Que tiende al crecimiento. Y como que hay estos frentes de batalla, ¿verdad? Los estados del sur
suroeste y los estados del nuevo sur, ¿verdad? Florida, Georgia, y también los estados del cinturón del óxido, ¿verdad? Ahí como que ya los partidos han definido cuáles son sus circunscripciones seguras, sus estados seguros, ¿verdad? Donde tienen votos electorales suficientes para ganar, pero para alcanzar los 270 votos que les dé una mayoría del colegio electoral, ¿verdad? Van a tener que rascar votos de personas hispanas, ¿verdad? Ahí el factor del discurso discriminatorio de Donald Trump puede afectar a algunos hispanos. Lamentablemente también hay algunos, hay otros hispanos, ¿verdad? Que, bueno, ellos dicen, yo soy norteamericano, soy estadounidense, y también son muy conservadores en algunas cuestiones, entonces prefieren que los demócratas, cuestiones de economía y también moral, ¿verdad? Entonces tal vez ellos, este otro sector, inclusive en estados del sur, ¿verdad? Los más conservadores, Arizona, Texas, tal vez ahí no gusta tanto los demócratas, pero bueno, otras variables intervienen, ¿verdad? El anti-Trump, o qué sé yo, ¿verdad? El apoyo hacia el presidente en este caso. Entonces sí, es muy complejo, y esos otros factores le añaden complejidad. Si uno dice, bueno, si todo lo demás se mantiene constante y nos quedamos nada más con las variables demográficas, los demócratas tienen mucho que ganar, ¿verdad? Pero bueno, si le añadimos más complejidad al análisis, estamos hablando de que el discurso divisor de Donald Trump, pero también el voto conservador de algunos latinos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Que a veces no cuaja muy bien con el Partido Demócrata. Bueno, creo que ya he respondido varias de esas preguntas. De las preguntas que hicieron en general, ¿verdad? Las condensé un poco en mi respuesta. También alguien preguntó sobre, bueno, el cambio del panorama en Centroamérica, si gana Joe Biden. Aparte, bueno, independientemente de la persona de Biden o si gana Donald Trump, yo creo que la geopolítica y la geoeconomía va a cambiar mucho por el factor coronavirus, o está cambiando mucho el factor coronavirus. No sabemos si va a ser una recuperación rápida. La mayoría de analistas al principio decía que iba a ser iba a haber un efecto rebote, ¿verdad? Una recuperación en forma de V, pero después de ver de que esta pandemia se está profundizando en términos de tiempo y los efectos que está teniendo, ¿verdad? Algunas personas ya comienzan a hablar de que va a haber más proteccionismo hacia los países, ¿verdad? Que los países van a ver más hacia adentro, ¿verdad? A tratar de reforzar sus economías domésticas, y tal vez el comercio internacional se vea afectado. En ese sentido, yo creo que tal vez Centroamérica se podría ver afectada independientemente del gobernante de turno, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que Joe Biden y la misma Kamala Harris vienen del ala, como les dicen, el establishment, ¿verdad? El Partido Demócrata, ¿verdad? Son los demócratas como el centro derecha, ¿verdad? Entonces tampoco esperemos así como que va a ser un cambio progresista, ¿verdad? Especialmente hacia Centroamérica. No es de interés tampoco en términos estratégicos para Estados Unidos, aparte del tema de la seguridad y por el narcotráfico, ¿verdad? Entonces creo yo que esos serían los factores, ¿verdad? Mucho el de la pandemia ahí, que podría interferir, ¿verdad?, en las relaciones internacionales entre Costa Rica y Estados Unidos, independientemente del gobernante de turno. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias, Constantino, por su participación en esta primera actividad del ciclo de análisis. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta actividad, y recordarles que esta es la primera de 4 actividades. Nos quedan 3 actividades más. La próxima, el 13 de octubre, sobre elecciones y política exterior,
La siguiente, el 27 de octubre, análisis preelectoral, sistema electoral y proyecciones electorales. Y el 10 de noviembre, pues, el análisis de los resultados de esta elección. En las redes sociales de las organizaciones que están participando en este ciclo de análisis, del CIEP, del Observatorio, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y FED, compartiremos la invitación a estas actividades y les esperamos para poder tener este espacio de análisis completo y de cierre de este proceso que, como bien dijeron Constantino y Juan Manuel, puede tener mucha incertidumbre, ¿verdad? Genera incertidumbre y pueden haber muchos elementos que lo alteren. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Mariela, por la moderación y gracias también a Hugo Picado por compartir este espacio con nosotros, al IFED, obviamente, Tribunal Supremo de Elecciones, y a las compañeras del Centro de Investigación, las compañeras que coordinaron la parte de comunicación de esta conferencia del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Muchas gracias a ustedes y al público por darnos un rato de atención.